cuando los dos se lanzaron un poderoso golpe el uno al otro, enviándolos a ambos hacia atrás, los dos se detuvieron y comenzaron a rodearse, burlándose del otro para atacar. Fue en ese momento que Adrienne finalmente decidió usar su carta de triunfo. El acero es mi cuerpo, el fuego es mi sangre. Timos Colasis. Instantáneamente obtuvo un gran impulso en sus estadísticas a medida que su juicio sobre la situación disminuía, su visión se volvía borrosa mientras avanzaba. El toro, sorprendido por el repentino aumento en el poder de su oponente, tropezó hacia atrás mientras comenzaba a sentirse abrumado, cada ataque lo bloqueaba, chirriando a un trozo de su arma ya arruinada. Sonido metálico. Voy a ganar esto. Sonido metálico. No decepcionaré a mi familia. Sonido metálico. Seré sus iguales. Ella gritó cuando su ataque rompió su arma por la mitad, su espada cortando lentamente su piel mientras le extraía sangre. A medida que la hoja se profundizaba, los ojos del toro se abrieron antes de... Grieta. Sus ojos se abrieron cuando su cuerpo se dividió horizontalmente, sangre y tripas brotaron de su cuerpo cuando la piedra mágica fue cortada a lo largo del cuerpo. Al segundo siguiente, una gran explosión de polvo estalló alrededor de Adrienne mientras ella permanecía allí, mirando hacia abajo con los ojos entrecerrados, jadeando pesadamente con las extremidades temblorosas, luchando con todas sus fuerzas para no colapsar en ese mismo momento. Solo la acción de mover un solo músculo parecía más exigente que realizar su entrenamiento 10 veces. Después de un minuto de lucha, su cabeza se inclinó hacia arriba, sus brazos flácidos hacia los lados, mientras su cabello caía hacia atrás, largo y hermoso, brillando a la luz del sol con el sudor iluminando su piel. Ella se quedó allí, mirando hacia arriba antes de... El grito primitivo resonó por todo el bosque y llegó hasta la aldea. Ereus, que estaba afuera con Aralaya y Hanor, giró su cabeza hacia el bosque junto a todo el pueblo ante el ruido. Más cerca, Belle le sonrió a su hija con puro orgullo. Lo había hecho fantástico, mejor de lo que él jamás podría esperar. Esa batalla fue absolutamente magnífica y un testimonio de lo guerrero, no, el héroe debería esforzarse por ser inquebrantables en sus voluntades y deseos. Nunca rendirse y luchar hasta el último aliento, sin importar las probabilidades. Su hija se había parecido mucho a él. Tenía la voluntad y la capacidad de convertirse en héroe. Él sonrió ante eso antes de que se convirtiera en una amplia sonrisa que dividió su rostro. Adrienne inclinó la cabeza hacia un lado, incapaz de moverse más y sonrió a su familia antes de abrir la boca. Yo lo hice, murmuró antes de caer hacia atrás, Belle instantáneamente a su lado antes de que alguien pudiera reaccionar, atrapándola con cuidado. Llevémosla de regreso a la aldea, dijo antes de ponerla en brazos de princesa mientras Vache asentía. Belle voló a velocidades increíbles, lo suficientemente rápido como para ser borroso tanto para los sentidos de nivel 5 de Elora como para los sentidos de nivel 6 de Vache. Los dos asintieron antes de regresar rápidamente a la aldea, esperando que la niña estuviera bien después de esa batalla. Igual tiempo igual. Los últimos 4 años y medio habían pasado en horario en un abrir y cerrar de ojos, ya que en realidad no había sucedido nada interesante. Todo salió según lo planeado, las monstruosfilias sucedieron como de costumbre, los festivales de la diosa transcurrieron sin problemas, las expediciones se completaron hasta el final. Lo único que había sido diferente era que la familia Loki durante todo el periodo de tiempo, solo había realizado las expediciones requeridas que el gremio necesitaba de ellos durante ese tiempo y no había bajado por su propia elección. Muchos habían especulado sobre el motivo de esto. Habían renunciado a alcanzar a Ottar de la familia Freya. Hubo conflicto interno. Redujeron la velocidad por culpa de Fiona. Se lanzó un mar interminable de preguntas y teorías, pero ninguna llegó al verdadero problema en cuestión. Lo que había puesto patas arriba a la familia Loki había sido la información que Loki les había contado 4 años y medio antes, después del asalto final a Knossos. Escena retrospectiva. Fin, dijo Loki inusualmente en un tono pensativo mientras Prue arqueaba una ceja. La familia Loki había regresado del piso 11 de la mazmorra aproximadamente 1 hora después de que el hombre enmascarado se fuera. Todos parecían haber pasado por un choque de trenes, mientras que Ice tenía la tez pálida en el rostro.
El hecho de que Loki no hubiera ido directamente con Ice, por eso había preocupado al capitán de la familia. «Loki, ¿pasa algo?», preguntó mientras Loki tarareaba con un ligero movimiento de cabeza, indicándole que hablara con ella en privado. Él asintió y se dio la vuelta. «Muy bien todos. Ya conocen el ejercicio. Descansen un poco y no entrenen ni se sumerjan en la mazmorra mañana. Es un día de descanso forzado después de lo duro que luchamos hoy». Una vez dichas las palabras, todos tararearon con satisfacción y amontonados en la mansión, hablando entre ellos con sonrisas de satisfacción en sus rostros. Después de un minuto, los únicos que quedaron afuera fueron Loki, Finn, Riveria y Gareth. El elfo y el enano entendieron lo que estaba sucediendo entre Loki y Finn a partir de las palabras que compartieron previamente. El grupo rápidamente entró y subió las escaleras hacia la oficina. Una vez dentro, Finn tomó su asiento habitual antes de dirigirse a su diosa. Entonces pasó algo con Dioniso. Loki asintió ante su pregunta antes de que su boca se abriera lentamente. «Bueno, parece que lo que le pasó al niño del camarón fue orquestado». Las palabras golpearon con toda su fuerza a los tres aventureros de primera clase cuando sus ojos se abrieron como platos. Finn fue el que menos se sorprendió, ya que había pensado que esto era una posibilidad, pero que fuera verdad. «¿Podrías dar más detalles?», preguntó Riveria mientras Loki asentía. Estaba preguntando por el niño por curiosidad, pero resulta que lo tenía incriminado, pero no con sus propias manos. Finn reflexionó sobre la información por un segundo. Entonces, antes de abandonar a sus aliados, hizo que incriminaran a Belcrán, murmuró, pero fue interrumpido por Loki mientras ella negaba con la cabeza. «No, resulta que no quería que eso le condujera de nuevo a él, no importa lo improbable que fuera, así que, según sus palabras, ella es una diosa de la belleza. Eso haría las cosas difíciles». Los pensamientos de Finn instantáneamente fueron a Freya antes de negar con la cabeza. «Solo hay 3 diosas de la belleza que conocemos que han descendido, y lógicamente, no es una de ellas. Freya está fuera de discusión, claro, ha tenido tratos con Belcranel, pero todas han ayudado. Crecer», dijo Finn mientras todos asentían. «El lomo plateado, el Minotauro. Luego está Ishtar, ella está en el cielo gracias a Freya, así que no puede ser ella». Destellos del interminable mar de fuego en el distrito de entretenimiento brillaron en sus ojos. «Por último, está Afrodita. Actualmente se encuentra en Melistora. Tal vez viajó a Horario sin que lo supiéramos», dijo Finn, antes de girarse hacia Loki, quien negó con la cabeza. «De ninguna manera, Afrodita nunca haría esto. Puede que sea un dolor de cabeza, pero tiene un sentido del bien y del mal. Es la razón por la que ella y Astraea siempre se llevaron tan bien en Tenkai. Ella también lo hacía, pero se enfrentaba Dioniso mucho, así que tiene más incentivos para rechazar que aceptar cualquier oferta que él le haga», explicó Loki mientras intentaban pensar en alguien más. «Tal vez una diosa de la belleza ha descendido sin nuestro conocimiento», Gareth ofreció mientras todos se volvían hacia él mientras pensaban en su sugerencia. Después de un segundo asintieron. «Finalmente, tenías algo bueno que decir, borracho», murmuró Riveria mientras Gareth sonreía. «Tengo que hacer algo por aquí, ¿no?». Finn y Loki sonrieron ante sus travesuras antes de volver a la normalidad. «Muy bien, Finn, ¿qué has recopilado sobre el niño en los últimos 2 años?», preguntó Loki mientras Finn rápidamente sacaba un papel. «Esto lo es todo. Es como un fantasma, apenas hay nada que rastrear. O se ha convertido en un maestro del sigilo, o alguien lo está ayudando», informó Finn mientras Riveria echaba un vistazo al papel. La mayoría de las cosas anotadas son lo que ya sabíamos. Lo único que puedo ver que agregaste fue la pista al norte de que Freya había partido a investigar». Gareth y Loki asintieron. «Entonces nada». Finn asintió ante las palabras de Loki. «Desafortunadamente, así es. Lo único bueno es que nuestra búsqueda de él nos ha ganado un fuerte aliado. Ese hombre enmascarado era poderoso, mucho más fuerte de lo que debería ser». Sus palabras hicieron que Riveria y Gareth asintieran. De hecho, era tan rápido como Ice, si no más rápido que ella. Eso y su fuerza y resistencia también eran de primera clase. Tampoco pude detectar ni un solo agujero en su estilo de lucha. ¿Cómo fomentó el mundo exterior tal cosa?,
Un joven poderoso, me preguntó Rivaría mientras todos asentían. Es realmente extraño. Están apareciendo figuras cada vez más poderosas, hasta el punto de un ejército de nivel 3 y 4. Es impensable. Algo anda mal. La habitación quedó en silencio por un minuto antes de que Finn asintiera. Muy bien, creo que eso es todo lo que estamos haciendo hoy. Estoy poniendo el foco de la familia en resolver este misterio. Si aparecen demasiadas figuras poderosas fuera de horario, entonces la seguridad de la ciudad puede estar en peligro. El grupo asintió mientras se marchaban, los 3 ejecutivos se ducharon y Loki se dirigió al comedor para tomar una copa. A fin del flashback. Durante los últimos 4 años y medio desde entonces, habían estado recopilando toda la información que podían sobre Bel Cranel, la diosa de la belleza y la razón de que personas más poderosas vinieran de fuera de horario. No se había encontrado mucho en el primer y tercer punto, pero el segundo había logrado un gran avance. La diosa de la belleza está de una forma u otra relacionada con Ishtar. Igual Anfes era igual. Bache caminaba de un lado a otro junto a la cama donde descansaba Adrienne, un sanador observando su condición. Bel estaba sentada junto a Bache con Elora al lado de la cama, sosteniendo la mano de Adrienne. Los 3 estaban preocupados y esperando pacientemente la conclusión del sanador. Bueno, todos menos Bache fueron pacientes, aunque eso era comprensible. Bueno, parece que estará bien. Solo necesita descansar un par de semanas. Realmente la has estado empujando más allá de sus límites y su cuerpo necesita tiempo para recuperarse por completo, dijo la mujer con el ceño fruncido. Si pillo a alguno de ustedes entrenándola aunque sea un poco, habrá un infierno que pagar. Bel asintió, habiendo planeado dejarla descansar después de su hazaña de todos modos. Ella más que lo merecía. Después de un momento, el sanador se fue, dejando a los 3 en la habitación. El espacio quedó en silencio antes de que Bache explotara. Nunca debimos haberla dejado hacer eso. Su voz hizo que los 2 se volvieran hacia ella mientras Bel sonreía con tristeza. Elora miraba a Bel porque era idea suya. Entiendo lo que quieres decir, pero con sus estadísticas tan altas, algo como un dragón bebé no habría sido suficiente para que ella subiera de nivel. Un minotauro era la única opción para nosotros y además, se volvió hacia Adrienne mientras su sonrisa ahora estaba llena de orgullo. Lo hizo excelentemente. ¿No viste la mirada en sus ojos? Ella luchó con tanto vigor porque estaba persiguiendo su sueño. Su deseo era tan vehemente que su cuerpo se movía por sí solo, su misma alma exigía la victoria. Si hubiéramos intervenido ella nunca nos habría perdonado, explicó Bel, ya que conocía bien ese sentimiento. Él tenía exactamente lo mismo en su corazón, ese deseo, esa lujuria por alcanzar la meta. Sí, definitivamente es algo que ella heredó de ti. Esa búsqueda decidida hacia la meta de uno. La única diferencia es lo que tú quieres. Mientras que deseas ser un héroe, dijo Elora con una sonrisa burlona a Bel, quien le sonrió. Adrienne quiere ser nuestros iguales, por lo que dijo antes del golpe final. Bache dejó de caminar al recordar sus palabras. Cuando le tocaron las orejas, ella también comprendió su deseo. Su hija los admiraba tanto que el deseo que consumía todo su ser era algo tan simple como poder estar a su lado. Ser sus iguales. Estoy feliz y asustado al mismo tiempo de que ella haya heredado esa decidida búsqueda tuya, Bel, murmuró Bache. Bel se volvió hacia ella con una mirada inquisitiva. Es una gran cualidad que le permitirá esforzarse con todo su ser hacia sus objetivos, pero también la llevará por un camino tan peligroso. Bel asintió ante eso. Lo sé, a mí también me asusta, pero sé que ella tiene que vivir su vida como desea. No podemos controlar su vida o habremos fallado en nuestro trabajo como padres. Estamos destinados a enseñarles y guiarlos hacia el camino más seguro hacia su objetivo. Desafortunadamente, no existe un camino seguro hacia el objetivo que ella había decidido, explicó Bel mientras Bache asentía, sabiendo que tenía razón. Le dolía ver a su hija en tal condición, pero sabía también como Bel que la vida de un aventurero, una persona bendecida, es peligrosa, llena de peligros. Bel. Elora. Están pelando de nuevo. La voz de Erebus sonó desde abajo mientras Bel se reía y Elora gemía. Voy a enseñarles modales más tarde, lo quieran o no. Elora estaba furiosa ante el suceso que se había vuelto básicamente cada hora.
Vamos a manejarlo juntos, Adrienne necesita descansar. Los tres se fueron abajo, encontrándose con los gemelos luchando entre sí, tirándose del cabello. Aralaya. Hanor. ¿Qué crees que estás haciendo? Los dos miraron hacia arriba, Aralaya parecía muy asustada mientras Hanor parecía aliviado. Mamá. Traté de detenerla, dijo mientras Aralaya intentaba retroceder y salir de la situación. Elora se volvió hacia Aralaya con ojos furiosos y le señaló con el dedo. Aralaya, tienes que ser más amable con tu hermano. ¿No entiendes que podrías lastimarlo? La semielfa jugueteó con sus dedos mientras miraba hacia el suelo. Zoe, susurró tímidamente mientras Belle ponía una mano en el hombro de Elora antes de tomar su lugar. Hola Sunsine, dijo mientras miraba a Belle. ¿Podrías explicar por qué sigues peleando con tu hermano? Preguntó lentamente y esperó pacientemente a que ella respondiera. Bueno, él siempre me hace enojar, nunca entiende lo que quiero decir y es tonto. Belle casi frunció el ceño ante la última palabra. Ahora, no lo llames así. No tener ni idea no es lo mismo que ser tonto. Intenta explicarle las cosas en lugar de recurrir a la violencia, ¿de acuerdo? Sugirió mientras ella asentía. Está bien papá, lo intentaré. Belle sonrió antes de acariciarle la cabeza. Eso es todo lo que puedo pedir. Ahora, ¿qué hacemos después de que lastimes a alguien? Ella asintió instantáneamente y caminó hacia Hanor, quien la miró con curiosidad. Zoe. Hanor estaba siendo mala, se disculpó mientras Hanor sonreía. Está bien hermana. Lo entiendo. Él sonrió mientras la abrazaba y Aralaya le devolvió. Elora prácticamente lloró en la escena mientras Belle sudaba. Ella era tan mamaoso que casi se sintió mal por los dos, ya que solo empeoraría con la edad. La casa rápidamente volvió a su rutina habitual. Belle recoge leña para la noche antes de reparar las armas de Adrienne. Elora, que está a cargo de la cena, cocina su banquete de inspiración élfica, mientras Vache cuida de los gemelos con Erebus. Igual la próxima noche igual. Puah. Adrienne gimió mientras abría los ojos lenta y pesadamente, bloqueando la luz que entraba por la ventana. Miró a su alrededor, confundida por su entorno. Lo último que podía recordar era el recuerdo de su pelea. La golpeó con toda su fuerza cuando comprendió dónde estaba. Era su habitación y lo más probable es que haya sido sanada. Apartó las mantas a un lado antes de mirar hacia abajo y ver el vendaje en su abdomen. Parecía nuevo, por lo que su papá, su madre, su tía o Erebus lo habían limpiado recientemente. Se sentó con sorprendente facilidad, muy probablemente porque estaba curada, solo un poco de dolor provenía de su herida. La puerta se abrió cuando Adrienne miró hacia arriba. Belle entró con un cuenco y un vaso de agua y el olor instantáneamente le hizo salivar la boca. Belle pateó la puerta ligeramente hacia atrás antes de notar que Adrienne se sentaba. Su rostro se dividió en una amplia sonrisa. ¿Estás despierta, Firefly? ¿Cómo te sientes? Adrienne sonrió ante la pregunta mientras ponía una mano sobre la herida vendada. Me siento bastante bien. Solo me duele un poco todavía. Belle asintió ante su respuesta antes de entregarle la comida, que felizmente tomó y comenzó a devorar. Eso es de esperarse. No pudimos curarlo por completo, pero lo hicimos en su mayor parte. Aunque dejará una cicatriz desagradable durante aproximadamente un año, miró a su padre con curiosidad ante eso. ¿Un año? ¿Pero las cicatrices no sanan?, dijo en tono de pregunta mientras Belle asentía. Normalmente no, pero con una bendición, se cura lentamente con el tiempo. Es más rápido para niveles más altos, pero incluso un nivel 1 puede curar la peor de las peores cicatrices. Adrienne asintió con la cabeza antes de tomar otra cucharada de su sopa. Entonces, ¿cómo lo hice?, preguntó mientras Belle sonreía. Mejor de lo que pensaba. Dios, me recuerdas tanto a mí mismo, dijo mientras Adrienne sonreía. Ella le recordaba a sí mismo, eso era progreso. Aunque, ¿quieres ser nuestro igual?, preguntó con una sonrisa mientras ella se sonrojaba mucho. Oh, bueno, yo como, Perdió la capacidad de hablar y su rostro se enrojeció aún más, parecido a un tomate. No te preocupes, tener un deseo no es nada de qué avergonzarse, no importa lo que sea. Quiero decir, es menos vergonzoso que desear ser un héroe, le dio mientras ella sonreía. Es cierto, murmuró mientras se llevaba el cuenco a la boca y sorbía lo último de su comida. Ahora, ¿sientes que puedes caminar?, preguntó mientras ella lo miraba asustada.
Por favor, sin entrenamiento, le dijo suplicante mientras él se reía. Lo prometo, no más entrenamiento durante una semana. Ambos necesitan y merecen un descanso. Suspiró aliviada antes de ponerse de pie, cojeando levemente hacia la puerta con Bell y caminando escaleras abajo. En el momento en que puso un pie en el suelo de la sala de estar, Bache voló hacia ella a toda velocidad y la abrazó con fuerza. Gracias a Dios que estás bien, dijo por encima del hombro de Adrienne antes de devolverle el abrazo. Lo soy, mamá, aunque me estás aplastando, ella jadeó, el aire no pudo entrar por el poder del abrazo. Oh, lo siento. Se soltó mientras Adrienne sonreía a todos los presentes. Hermana, exclamación de cierre, escuchó exclamar a los gemelos mientras corrían hacia ella y la abrazaban por la cintura. Adrienne se rió y se lo devolvió. Oye, estoy bien, dijo antes de soltarse y sonreírse el uno al otro. ¿Jugarás con nosotros más tarde? Aralaya preguntó. Adrienne asintió. Por supuesto, alguien tiene que evitar que ustedes dos luchen entre sí. Todos se rieron de sus palabras antes de que Adrienne se volviera hacia Erebus. ¿Puedo actualizar mi estado? La sensación de suspenso llenó el aire cuando el dios asintió. Adrienne saltó y le reveló su espalda. Rápidamente se mordió el dedo y dejó caer una gota sobre su espalda y se puso a trabajar. Adrienne miró a los demás y sonrió. ¿Y ustedes? ¿Alguno de ustedes actualizó su estado? Bache y Elora negaron con la cabeza antes de que Bell asintiera y sacara una hoja de papel y se la entregara. Adrienne lo miró y sonrió ante sus estadísticas. Nombre: Bell Cranel. Nivel 6. Estado: STRSS 1198, SSS 1200. Vid SS 1176, SS 1179, Dex SSS 1232, SSS 1238, Agi SSS 1312, SSS 1322. Mag SSS 1365, SSS 1378. Magia: saeta de fuego. Magia de golpe rápido. Lanza un rayo de fuego y electricidad cuando se le ordena que explota al impactar al entrar en contacto con cualquier superficie. El renacimiento del legado. Magia catalizadora. Genera un manto de relámpagos alrededor del usuario que interactúa con el cuerpo, fortaleciéndolo y protegiéndolo de peligros externos. También se puede usar de manera ofensiva como magia, pero si se hace esto tiene un fuerte impacto en el cuerpo. Requiere un Storm Cristal como catalizador para activarse. Habilidades: Liaris Frese. Maduración precoz. El efecto se mantiene mientras el usuario mantenga sus sentimientos, y el efecto aumenta dependiendo de qué tan fuertes sean estos sentimientos. Bonificación actual: 11%. Argonauta. Golpe heroico, la posibilidad de cambiar cualquier situación con una fuerza abrumadora. Capaz de tener doble carga pero consume enormes cantidades de poder mental. Scourge. Aumenta exponencialmente el poder del usuario dependiendo de la cantidad de malicia que el usuario deje escapar. Blade Master. Cuando el usuario usa un arma blanca, aumenta la competencia del arma y la técnica que se usa actualmente. Habilidades de desarrollo. Suerte. C. Resistencia anormal. C. Psic. F. Intuición. D. Cuerpo fuerte. H. Tus estadísticas son ridículas. Adrienne le sonrió mientras Bell se reía entre dientes. Sí, pero parece que mi habilidad está casi completamente desactivada por lo que dijo Erebus. Pronto, voy a crecer como todos los demás. Sus palabras se llenaron de un poco de tristeza, pero entendió que no había nada que pudiera hacer al respecto. Eso no es tan malo. No nos dejarás en el polvo más de lo que ya lo has hecho, le dijo Elora mientras Adrienne resopló. Ya era ridículo. Por lo que Bache había dicho, estaban al mismo nivel, pero él podía correr en círculos a su alrededor y ella ni siquiera tendría idea. Bueno, felicidades Adrienne. Tu batalla parece haberte llevado más allá del límite. Adrienne sonrió ante las palabras de Erebus. ¿Cuáles son mis estadísticas? Ella preguntó. Tu fuerza aumentó en 12 puntos a 999. Tu resistencia aún está máxima en 999.
Tu destreza aumentó en 9 puntos a 999, tu agilidad en 999 y la magia aumentó al máximo en 20 puntos, también alcanzando un máximo de 999. Yo diría ¿estás listo para subir de nivel? Todos sonrieron, habiendo pensado originalmente que necesitaría un poco más de entrenamiento mágico para alcanzar ese límite. Entonces hazlo, dijo antes de que Erebus se riera. No tan rápido, todavía tenemos que elegir una habilidad de desarrollo, ¿no? Adrienne hizo una O antes de sonreír. Está bien, ¿qué puedo elegir? Bueno, tienes resistencia anormal, golpe de puño y aplastamiento, dijo mientras pensaba en las opciones, su educación espartana de Elora asegurándose de que conociera sus efectos. El golpe con el puño y el aplastamiento aumentarían su poder de golpe o su fuerza de aplastamiento respectivamente, pero la versatilidad de la resistencia anormal la beneficiaría más a largo plazo. Elige resistencia anormal, dijo mientras Erebus asentía y continuaba escribiendo. Pronto copió su estado y se lo entregó. Oh, y por último, tienes una habilidad. Las palabras la excitaron instantáneamente, mientras sus ojos ahora se pegaban a su estado, los demás le sonreían mientras Aralaya y Hanor, conocedores de cómo funciona un estado, simplemente escuchaban con curiosidad. Nombre: Adrienne Cranel. Niveles 1, 2. Estado: STRS 988, S 999 y 0. VTS 999 y 0. DEX 991, S 999 y 0. AGS 999 y 0. MAGS 980, S 999 y 0. Magia. Timos Colasis. El acero es mi cuerpo, el fuego es mi sangre. Magia de canto corto. Fortalece las habilidades mágicas de los usuarios en gran medida a costa de un juicio adecuado. Habilidades. Alfa. Mientras luchas con aquellos que el usuario considera iguales, el poder de todas las habilidades básicas aumenta en gran medida. Impulso. Estadísticas más 250, utiliza poder mental. Habilidades de desarrollo. Resistencia anormal. Yo. Adrienne sonrió y se estremeció al ver su estado. Lo hice. Ella gritó mientras las sonrisas ocupaban su lugar en los rostros de todos. Felicitaciones, Firefly, dijo Bell mientras caminaba hacia ella, abrazándola mientras ella se lo devolvía. Gracias, papá. Bache pronto hizo lo mismo junto a Elora. ¿Y ahora qué? Preguntó Erebus mientras tomaba su asiento normal nuevamente. Bell lo pensó antes de recordar algo después de haber visitado Solingam un año antes de comenzar el entrenamiento de Adrienne. ¿Cierto, hemos hecho algún progreso en la lista que nos dio Oritur?, preguntó Bell. Oritur era un enano que había conocido en Solingam y que había luchado por encontrar recursos específicos para un proyecto suyo. Bell lo ayudó y llegó a conocerlo. Le había dicho los ingredientes necesarios para hacer un artículo que hiciera que el alma se mezclara con el medio ambiente. Un gran paso en la dirección correcta para Bell, si los ingredientes no fueran tan imposibles de encontrar. No, desafortunadamente, el primer ingrediente, la esencia del árbol sagrado, será básicamente imposible de conseguir. Los elfos en ese bosque son tercos y demasiado orgullosos para que sea saludable. No hablarán con nadie que no sea un elfo de pura sangre y llegar incluso a 1 kilómetro de distancia del árbol sagrado, se dice que es imposible, dijo Elora mientras Bell notaba una forma de odio en sus ojos, casi como si tuviera experiencia personal o vínculos con eso. Él lo ignoró antes de asentir. Eso tiene sentido, dejemos ese último. ¿Qué tal los otros dos? Bell preguntó mientras Bache se sentaba junto a Adrienne y pensaba en ello mientras Bell caminaba hacia la mesa del comedor, apoyándose en ella. Aralaya y Hanor estaban sentados en el suelo, jugando ahora con algunos juguetes que habían traído. Bueno, es manejable conseguir una piedra mágica poderosa, al menos nivel 5, ¿verdad? Bache preguntó mientras Bell asentía. Elora y yo podríamos ir a horario y dirigirnos a la mazmorra. Realmente no existen leyes que prohíban la entrada a aventureros no registrados, dijo mientras Bell asentía. Sí, pero, tal vez Dragon Valley los tendría. Se dice que los monstruos allí son lo suficientemente poderosos como para desafiar incluso a los aventureros de primera clase, sugirió Elora mientras Erebus asentía. Eso es lógico.
El valle fue creado a partir del ataque más poderoso del dragón negro, hace miles de años y el residuo de esa energía dio origen a poderosos monstruos, agregó. Bell no pudo evitar preguntarse por qué todo conducía al dragón negro. Es así, la mazmorra es el centro de todo. Bueno, esas piezas al menos son posibles de conseguir. Esta última es la verdadera cuestión, dijo Bell mientras caminaba hacia un cajón y sacaba un pergamino. Spirit Steel, murmuró Bell mientras Elora y Bache se miraban. Bueno, he buscado en todos nuestros libros, incluso los cuentos infantiles y no se escucha ninguna mención de ese metal, dijo Elora mientras Bache asentía. Sí, es como si no existiera, añadió Bache mientras Erebus se llevaba la mano a la barbilla, recordando el nombre. Correcto, si mi memoria no me falla, es un metal de antes de la era de los dioses, de la era de los héroes. Se supone que es más duradero que la adamantita y más conductor de la magia que el mitril, incluso capaz de conducir el arcano. Les informó Erebus mientras Bell asentía. El único problema es que Lacrios, el reino que extrajo el mineral, se perdió en el tiempo. Por lo que Erebus ha dicho antes, la razón por la que Lacrios era tan fértil en comparación con las tierras que lo rodeaban era por la abundancia de minerales debajo de él. Spirit Steel estaba nutriendo el área circundante y le dio vida. El problema es que cuando el mineral se agotó, la ciudad fue abandonada porque la vida ya no se sustentaba. Eventualmente, su ubicación se perdió en el tiempo, dijo Bell mientras los demás asentían. Ese es un problema. Si no podemos encontrar el único lugar donde existía este mineral, entonces no podremos conseguirlo. ¿Cómo consiguió Oritur tenerlo en sus manos?, preguntó Elora. Oh, tuvo suerte. Fue descubierto en unas ruinas, una daga hecha de ese material fue descubierta por él cuando lo exploró. Desafortunadamente, eso era todo lo que había del mineral allí, explicó Bell mientras tarareaba. Quizás podamos encontrarlo en otra ruina. Bell negó con la cabeza. Eso es igualmente improbable. Las posibilidades de encontrar ruinas de puestos avanzados tan lejos de la ubicación original de Lacrios son casi imposibles. Es mejor seguir la única pista que el mundo tiene sobre su ubicación. Muy al norte, más explorado que nunca antes de que llegue el momento. Bell, las palabras los hicieron mirar hacia abajo. Entonces, tendrás que emprender un viaje, dijo Elora con tristeza mientras Adrienne fruncía levemente el ceño. Ella siempre odió que él se fuera por largos periodos de tiempo. Desafortunadamente, sí. El viaje podría incluso tomar años ya que no sabemos la ubicación exacta. Eso hizo que Adrienne frunciera el ceño más profundamente, pero respetó el motivo. Quería limpiar su nombre y ser un héroe. Esta era la única manera. Entendemos a Bell. Solo, ten cuidado cuando lo hagas, suplicó Elora mientras Bell sonreía. Por supuesto, pero no pasará mucho tiempo hasta que eso suceda. Todavía necesito entrenar a esta una vez que haya descansado, dijo mientras acariciaba la cabeza de Adrienne. Eso lo satisfizo porque significaba que no pasaría mucho tiempo hasta que sucediera. Bell le sonrió a su familia, habiendo decidido hace años disfrutar de su vida mientras trabajaba para lograr su objetivo y nada iba a impedirle hacer precisamente eso. Interferencia. Yo lo explico. Si te gusta el contenido, puedes apoyarme dando like y suscribiéndote para empresas. Igual Anfesera, campos de entrenamiento igual. Sonido metálico. Adrienne bloqueó uno de los golpes de Bell mientras movía su puño izquierdo directamente hacia su cara. Bell lo esquivó fácilmente mientras él giraba en el aire, pateándola mientras rozaba su barbilla. Adrienne saltó hacia atrás antes de que los dos terminaran en un punto muerto por un segundo antes de atacar. Ella se desmaya en su ataque para tratar de cambiar sus patrones y despistar a Bell. Bell, viendo a través de ello pero tramando un plan, dejó pasar el desmayo como había planeado. Ella cambió de movimiento y clavó su espada entre el mango de la espada larga de Bell, girándolo y desarmándolo. Pensando que lo tenía, lanzó un golpe final que Bell usó a su favor, esperando los momentos finales en los que su confianza estaba en su punto máximo antes de golpear. Le quitó la espada de la mano de una patada y el otro pie golpeó su barbilla antes de enderezarse. Él estaba listo para atacar mientras ella estaba atrapada en una posición incómoda, con la mano en el aire y todo el cuerpo abierto para cualquier golpe. Empujó hacia adelante y le lanzó un fuerte puñetazo directo al abdomen, bueno, duro para un nivel 2.
La enviaron rodando por el suelo sin arma y apenas capaz de respirar. Una vez que se orientó, la espada larga de Bel apuntó a su garganta. Muerto. Recuerda esto, un oponente muestra su mayor debilidad cuando la victoria parece ser suya. ¿Puedes adivinar por qué?, preguntó. Había aprendido los conceptos básicos de esto de Ice, pero había descubierto la razón principal y cómo evitar hacer tal cosa. Yo, no lo sé, dijo después de un segundo de pensarlo mientras Bel sonreía, retrayendo su espada y dándole la mano. Ella lo tomó mientras Bel la levantaba. Orgullo. Es lo peor que puedes tener en una batalla. No aporta nada positivo a tus peleas y solo te llevará a tu propia muerte. Controla tus emociones, no dejes que te abrumen. Mira cualquier situación con atención. Ojo antes de tomar una decisión, le aconsejó mientras ella asentía. Entonces algo que hice bien. Ella preguntó, pero antes de que él pudiera responder, Elora intervino en la conversación, después de haber visto su sesión de entrenamiento. La forma en que desarmaste a Bel fue excelente. Fue rápido y limpio, pero podrías haberlo hecho menos obvio. Te dejó desarmarlo para enseñarte la lección sobre el orgullo. El rostro de Adrienne se iluminó y cayó ante sus palabras. Por un lado, la forma en que desarmó a su padre fue eficiente y limpia. Por otro lado, él la dejó hacerlo. En su mente, sabía que solo había arañado la superficie de su entrenamiento. Solo llevaba 2 años yendo, ya tenía 8 años y 4 meses, pero todavía era irritante cada vez que recordaba la distancia entre ella y su padre. Hermana mayor. Adrienne salió de sus pensamientos cuando escuchó a su hermana pequeña, Aralaya, llamarla. Se giró y la vio corriendo hacia ella, con un libro en la mano. Aralaya, ¿qué tienes ahí? ¿Algo interesante?, preguntó Adrienne, realmente intrigada. Había adquirido una ligera relación de amor y odio con los libros. Por un lado, eran increíblemente útiles, almacenaban grandes cantidades de información durante incontables periodos de tiempo hasta que el libro era destruido, pero por el otro, prácticamente había sido torturada con una pared de libros que le entregaban cada 3 días para leer y memorizar. Por su tía. ¿Sí? Es uno de los que papá recopiló de una biblioteca en ruinas de la Era de los Héroes. Incluye un par de magias con detalles increíbles que se han perdido en el tiempo, mencionó mientras Adrienne le sonreía. Aralaya estaba creciendo rápidamente hasta convertirse en un estudiante rápido. Había pasado gran parte de su tiempo leyendo libros, para orgullo y alegría de Elora, aprendiendo sobre el mundo que la rodeaba mucho antes que ella. Hanor había comenzado recientemente a instancias de su madre. ¿Oh? ¿Algo que creas que puedas aprender?, Adrienne preguntó mientras Aralaya asentía antes de abrir el libro y pasar a una página que parece haber memorizado. Es una magia curativa, Balm Touch, que incluso puede ayudar al cuerpo a formar nuevas extremidades, pero en un grado limitado. El canto es incluso breve. Ella exclamó, emocionada por la perspectiva. Los gemelos habían obtenido recientemente la falna de Erebus, ya que Hanor también quería aprender a luchar y Aralaya quería aprender a usar magia. La falna es la forma más fácil y eficaz de hacerlo. Eso suena realmente bien, aunque creo que será muy agotador para la mente. Un canto corto solo consumirá una pequeña cantidad para la activación, pero para mantener el efecto puede que se necesite mucho más, aconsejó Adrienne, ya que había aprendido eso de sus lecciones espartanas. Eso es cierto, murmuró Aralaya mientras pensaba en ello por un segundo. Lo aprenderé de todos modos. Ser capaz de que me vuelvan a crecer extremidades suena más que útil. Adrienne solo pudo aceptar eso mientras la semielfa se alejaba, leyendo el libro y murmurando el canto mientras avanzaba. Papá, ¿crees que ella podrá aprenderlo?, Adrienne preguntó mientras Bel se acercaba a ella. Sí, ese libro fue escrito pensando en aprender magia. Antes de la era de los dioses, los mortales sobrevivían aprendiendo magia manualmente a través de una larga práctica y estudio junto con el entrenamiento. El toque del bálsamo es solo la superficie de la magia que se contenía en el libro. Pero solo quedan unos pocos, ya que la mayoría de las páginas se perdieron cuando la biblioteca fue consumida por un terremoto, aunque también podría ser otra cosa, dijo. Adrienne asintió en comprensión al recordar las historias que había leído de la Era de los Héroes.
Los espíritus habían jugado un papel muy importante en aquel entonces, pero había un número limitado de ellos que no podían reproducirse. Su número estaba disminuyendo, por lo que buscaron mortales para sobrevivir y luchar contra las hordas de la mazmorra. Fue a través de su coexistencia y trabajo en equipo que Hekai sobrevivió el tiempo suficiente para que se pusiera la tapa, aunque eso es todo lo que todos saben. Los dioses nunca hablan realmente de lo que realmente sucedió, ya que parece ser un tema delicado. Lo sé, la tía realmente no me permitió no saberlo, ella respondió con un escalofrío mientras Bell se reía entre dientes. Y ahora tienes la información lista para cuando la necesites. Créeme, conozco el dolor de ser el receptor de lecciones élficas. Eina prácticamente hizo que mi cerebro se derritiera de mis oídos cada vez que me hacía sentarme frente a una de sus lecciones de mazmorra, dijo Bell mientras él también se estremecía. Espera, conoces el dolor y aún así me dejas pasar por eso. Eres incluso más demonio de lo que pensaba. Adrienne respondió, con un tono burlón en su voz mientras la niña de 8 años sonreía. Bell sacudió la cabeza antes de encogerse de hombros. ¿Qué puedo decir? Fue mejor para ti aprender que no. Prefiero que pases por un dolor que no puede matarte que no estar preparado para las situaciones en las que te encontrarás. Adrienne sonrió ante eso. Incluso si el entrenamiento la hacía querer cometer seppuku a veces, él tenía razón. La velocidad a la que ha mejorado, en cuanto a técnica y, francamente, también en cuanto a estatus para una persona normal, ha sido asombrosa. Al menos según todos los que alguna vez han hablado de ello con ella. Como Bell le había dicho una vez, vencer a un oponente que es superior a ti en todos los sentidos es imposible si uno no tiene técnicas, estrategias o la determinación para hacerlo. Es posible que tengas habilidades que te hagan parecer invulnerable, pero si no puedes utilizarlas adecuadamente, pueden convertirse más en un obstáculo que en una ventaja. Un rival experimentado se aprovechará de eso. Lo había experimentado de primera mano con el Minotauro. Era más fuerte que ella en todos los sentidos, pero lo superó mediante técnicas. Sus cortes no habían sido aleatorios, inconscientemente había atacado puntos clave para arruinar sus armas y poder romperlas. Lo sé. ¿Qué debemos hacer ahora, papá? Preguntó mientras desviaba su mirada hacia el sol que ya había pasado el mediodía. Bell echó un vistazo al orbe brillante antes de contemplar la pregunta. Bueno, debería dejarte descansar un poco. El cuerpo sí lo necesita, así que tómate el resto del día libre. Voy a hablar un poco con Erebus. Adrienne le sonrió antes de asentir. Gracias, papá. Voy a ver si alguien necesita ayuda en el pueblo. Bell le sonrió mientras Elora se acercaba a él. ¿Entonces de qué ibas a hablar con Erebus? Preguntó mientras le rodeaba el cuello con los brazos. Bell le sonrió antes de responder. No mucho. Solo estoy pensando en intentar subir de nivel otra vez. Liaris Frese. Prácticamente dejó de funcionar por completo. Apenas subo un solo punto de estadística en semanas de sparring. El único problema es que no queda nada aquí para desafiarme. Bell respondió mientras Elora apoyaba su mejilla en su pecho, dejando escapar un suspiro de satisfacción. ¿Qué pasa con Caius en el Imperio? Bell notó su vacilación en preguntar, entendiendo su preocupación, pero definitivamente se había vuelto más sabio como Takara le había dicho. Bueno, al menos en la elección de sus batallas. El hombre ahora era de nivel 8 y originalmente era parte de la familia Zeus. Eso significaría que había maximizado su estado en cada nivel. Bell no tenía ninguna posibilidad ya que ahora estaba contra él, incluso con todo lo que tenía, el poder de alcanzar el nivel 8 desde el 7 era simplemente demasiado grande. No sobreviviría a esa batalla, murmuró Bell al escuchar un suspiro de alivio escapar de los labios de Elora. Ella se alejó de él después de un minuto de satisfacción, sonriendo. ¿Entonces qué planeas hacer? Preguntó mientras Bell miraba hacia el suelo por un segundo. ¿Recuerdas lo que te dije hace un mes? Preguntó mientras Elora asentía. Cierto, que el Valle de los Dragones puede tener un oponente que podría desafiarte. ¿Estás planeando ir allí? Elora preguntó con gran expectación antes de que Bell asintiera. Sí, tengo un plan secundario en caso de que no funcione, pero prefiero no hacerlo ya que es riesgoso. Elora le arqueó una ceja antes de negar con la cabeza.
Conociendo a su marido, probablemente era extremadamente peligroso. Bueno, siempre y cuando regreses de una pieza, murmuró mientras regresaban a la casa. En la mesa, Aralaya estaba sentada a la mesa, leyendo el libro del que había hablado antes, Hanor examinando una montaña de libros que Elora le había encargado que memorizara. No haces ningún esfuerzo con los libros, ¿verdad? Bel empezó a sudar. Elora se rió, captando la atención de los dos antes de que sus ojos se volvieran hacia Bel, brillando de diversión. Bueno, te culpo por coleccionar tantos libros con conocimientos útiles. Lo único que hago es usarlos. Bel le dio un ligero golpe en el hombro mientras ella se reía. Mamá. Papá. ¿Sabes cómo se aprende nueva magia con un libro? Erebus no me dijo nada. Preguntó Aralaya mientras se acercaba con el libro. Bueno, cariño, es un proceso largo. Este no es un grimorío, por lo que requiere mucho esfuerzo y comprensión, comenzó Bel mientras Aralaya escuchaba atentamente. Hay 3 factores que debes dominar para que la magia llegue a tu estado. 1. Memorizar el canto. 2. Ser capaz de formar una imagen increíblemente detallada en tu cabeza del efecto y, finalmente, 3. Practicar. ¿Práctica? Preguntó mientras Elora se reía entre dientes. Incluso si tienes los 2 últimos abajo, no podrás usar la magia. Tienes que dejar que las sinapsis en tu cerebro se formen con la práctica para forzar el poder mental a convertirse en realidad. En otras palabras, tienes que practicar para poder hacer todo sin pensar en nada, explicó Elora mientras Aralaya contemplaba sus palabras. Bel simplemente le sonrió a su hija, muy contento de haber obtenido su talento para aprender cosas rápido y la inteligencia de su madre. Creo que lo entiendo, entonces, primero necesito entender los 2 aspectos, luego será una repetición constante. Aralaya explicó mientras Bel asentía. ¿Estás segura de que no te aburrirás, hermana? Hanor preguntó inocentemente desde la mesa, haciendo que la ceja de Aralaya se moviera con irritación. No. No me aburriré, hermano. Ella respondió cuando el rostro de Hanor se contrajo en confusión. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué eres tan ignorante? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Bel no pudo evitar resoplar mientras la payasada continuaba. Elora se encogió de hombros mientras escuchaban a Erebus gemir desde el sofá. Bastante abajo, ¿quieres? En realidad estoy tratando de leer aquí. Los dos instantáneamente cerraron la boca ante las palabras de Erebus mientras Elora y Bel casi se caen de la risa reprimida. Erebus, ¿te das cuenta de que has leído ese libro 5 veces, verdad? Bel replicó después de recomponerse. Bueno, no te equivocas, dijo después de una pausa. Al segundo siguiente, los gemelos se levantaron de nuevo mientras los 2 adultos y un dios sacudían la cabeza. Bueno, quería hablar contigo de todos modos. Estaba pensando en ir a Dragon's Valley. Mi estatus apenas está mejorando. Cualquier día de estos, el congelamiento de Liaris podría dejar de funcionar, así que ya es hora de que piense en lograr mi gran hazaña. Erebus escuchó antes de asentir. Entonces, ¿por qué me cuentas esto? Yo simplemente me siento aquí y leo, tú lo haces y sigues difundiendo ese caótico bien. Nuestro Bel suspiró con una sonrisa mientras Elora le daba un codazo. ¿Cuándo planeas irte? Preguntó mientras Bel se encogía de hombros. No lo sé, pero tal vez en una semana más o menos. Ahora, ¿dónde está Bache? ¿Ha estado fuera por mucho tiempo? Preguntó Bel mientras miraba a su alrededor. Esa mañana, ella había salido a limpiar el bosque. Oh, no importa, aquí viene, murmuró Bel cuando escuchó el pomo girar junto a la puerta. Y casi lo tengo esta vez. Lo juro. Escuchó la voz de Adrienne. No se fue simplemente para ayudar a otros en el pueblo. Como dije, Adrienne, lo creeré cuando lo vea. La voz de Bache se escuchó cuando se podía escuchar la sonrisa en su rostro. Bel se giró hacia donde caminaban los dos e instintivamente arrugó la nariz cuando el olor a tripas y sangre invadió sus sentidos. Jesús, Bache, hueles a mierda. Bel murmuró mientras se cubría la cara. Bache lo miró inexpresivamente mientras Elora se acostaba. Más bien una completa mierda de perro. Erebus murmuró mientras él también se cubría la cara. Lo sé, hubo demasiados minotauros que tuve que matar. Se están volviendo más comunes. Ahora voy a tomar una ducha, murmuró en voz baja mientras Bel fruncía el ceño. Sería bueno investigar eso.
Ahora, ¿qué hacer para la cena?, dijo Belle mientras reflexionaba sobre la opción. Cariño, Belle volvió su mirada hacia ella. Cada vez que ella lo llamaba cariño, era cuando quería algo. ¿Podrías por favor hacer tu katsudon?, preguntó mientras los rasgos de Belle se tensaban ante los ojos de cachorrito que le estaba mirando. Por favor. Papá, tu katsudon es increíble. Aralaya reflejó los ojos de su madre. Tener 2 pares de ojos de cachorro suplicándole era demasiado cuando suspiró. Está bien, haré el katsudon. No puedo decirle que no a esos ojos, murmuró la última parte mientras Aralaya lanzaba su puño al aire en señal de victoria, mientras la sonrisa de Elora se ampliaba. De todos modos, ¿cómo nos irá con el entrenamiento de Adrienne después de que me vaya?, Belle preguntó mientras comenzaba a sacar los ingredientes. Erebus bajó su libro antes de mirar hacia arriba, reflexionando sobre la pregunta. Esa es una buena pregunta. De todos los presentes, eres el mejor en lo que respecta a tácticas y armamento, dijo mientras Elora asentía. Puedo encargarme del entrenamiento con armas mientras tanto. Quiero enseñarle todo lo que sé sobre el uso de una espada corta. También puedo manejar tácticas. Estoy un poco atrasado en comparación contigo, pero todavía sé lo que me corresponde. ¿Qué tal si Bache se hace cargo del entrenamiento de estatus?, sugirió Elora mientras Belle pensaba en la propuesta antes de asentir. Eso no suena tan mal. Ella es buena esforzándose más allá del límite y podría empujar a Adrienne aún más. En este momento, tiene estadísticas de CAB en su estado. Su magia, por otro lado, se está quedando un poco atrás, Belle dijo mientras se encendía el sonido de la ducha. Sí, pero eso significaría que el resto de sus habilidades se quedarían atrás, murmuró Elora mientras Belle asentía. Es cierto, pero no hay mucho que podamos hacer al respecto. Ninguno de ustedes sabe cómo usar efectivamente una lanza, un cuchillo entre otras armas. Elora asintió ante las palabras de Belle, sabiendo que son ciertas. Sí, aunque no tenemos una habilidad que haga que prácticamente todas las armas sean más eficientes cuando las usas, dijo Elora con tono burlón. Belle se rió entre dientes y asintió. Eso es cierto. Blade Master es muy útil, respondió Belle con una sonrisa antes de continuar preparando la comida familiar. Después de eso, la sala se convirtió en una cómoda charla, lanzándose golpes y bromeando entre sí mientras Elora saltaba aquí y allá para ayudar a Aralaya y Hanor con sus estudios. Poco después, Bache volvió a salir de la ducha y Adrienne regresó de ayudar a otros en Anfesera. No pasó mucho tiempo hasta que llegó la hora de irse a dormir, y mientras esperaba que los sueños se lo llevaran, Belle no pudo evitar reflexionar sobre las palabras de consejo que la ex emperatriz Takara le había dado. Con una sonrisa en su rostro, con sus brazos alrededor de la cintura de Elora, dejó que el mundo de los sueños lo consumiera de felicidad. Horario, 2 semanas después. Ice estaba sentada con una expresión en blanco, mirando al niño frente a ella, incapaz de pensar en nada que hacer. Los ojos azules inocentemente miraron a los ojos dorados, mientras uno estaba en una masa de confusión, mientras que el otro tenía curiosidad. Ice gimió de frustración por su situación actual, mientras la niña inclinaba la cabeza y su largo cabello negro caía hacia un lado. Ice había estado empacando para su viaje al pueblo que Finn quería visitar para ponerse en contacto con el hombre enmascarado antes de que la niña, Fiona de Himne, entrara corriendo a su habitación y cerrara la puerta antes de cerrar con llave. Obviamente había estado tratando de alejarse de todos antes de notar a Ice, que se quedó congelada antes de moverse con curiosidad hacia ella. Ice se había sorprendido originalmente por la acción antes de sentarse. Fiona reflejó su acción, llevándolos a su situación actual. ¿Por qué estaba ella aquí? ¿Hizo algo malo? ¿Debería llamar a Rivería? ¿Tendrá respuestas? Las preguntas continuaron rondando la mente de Ice, mientras otro gemido escapaba de su boca. Señorita Wallenstein, la voz de Fiona hizo que Ice se concentrara mientras escuchaba a Fiona, asintiendo en señal de que estaba escuchando. ¿Por qué estamos sentados?, preguntó mientras Ice lo pensaba por un segundo antes de fruncir el ceño y sacudir su hombro. No lo sé. ¿Por qué estás en mi habitación?, preguntó mientras Fiona se quedaba congelada. Nada, dijo rápidamente mientras tartamudeaba ligeramente y silbaba, intentando y sin éxito actuar de manera discreta. Entonces llamaré a Finn, dijo Ice, levantándose y abriendo la puerta antes de que Fiona entrara en pánico. No.
Por favor. Papá me castigará por comerme los dulces. Los dos se congelaron cuando sus ojos se miraron nuevamente. No pasó mucho tiempo hasta que Ice se tapó la boca con una mano, una bocanada de aire escapó de su boca mientras se escuchaba una pequeña risita. No te rías. Fiona se quejó mientras resoplaba mientras Ice intentaba controlarse. Oh, está bien, dijo mientras lograba detenerse antes de sacudir la cabeza. ¿Quieres ayudarme a empacar?, preguntó mientras Fiona sentía. Por supuesto, señorita Wallenste. Ice. Llámame Ice, todos los demás lo hacen, dijo Ice mientras Fiona la miraba, asintiendo. Los dos se pusieron a trabajar mientras Fiona corría por la habitación, ayudando con todo lo que un niño de 4 años podía hacer. Ni siquiera notaron que la puerta se abrió y cierto elfo alto entró. Rivería sonrió al ver a los dos haciendo las maletas, completamente ajena a sus miradas indiscretas. Después de un minuto, se aclaró la garganta, haciendo que los dos se detuvieran y miraran hacia arriba. Ice sonrió mientras Fiona tragaba saliva, mientras gotas de sudor comenzaban a caer por su frente. Están a punto de dejar a Ice. Dale tu mochila a Raúl y él se encargará del resto, comenzó Rivera mientras sonreía y asentía con la cabeza a Ice antes de que sus rasgos se volvieran más severos, volviéndose hacia Fiona. Ahora, jovencita, te has metido en algunos problemas. ¿Qué hemos dicho sobre los dulces? Rivería lo regañó mientras Fiona se encogía en sí misma, tratando de parecer lo más pequeña posible. No comas a menos que tengas permiso, dijo en un tono casi inaudible. ¿Qué fue eso? Mi edad me está afectando. Fiona tragó saliva ante el tono de Rivería antes de repetirse. No comas a menos que tengas permiso, dijo más claramente esta vez mientras Rivería sentía. Bien, ahora dime por qué hiciste exactamente lo contrario, preguntó mientras Fiona jugueteaba con los dedos. Ice solo miró hacia y desde Rivería, viendo hacia dónde iba esto. Yo estuve tentada, pronunció mientras Rivería suspiraba, pellizcándose la nariz. ¿Tentado dices? ¿Ninguna de nuestras lecciones ha llegado a tus oídos? Rivería preguntó sin querer una respuesta antes de caminar hacia adelante y pellizcar las mejillas de Fiona. Ahora, tienes que recordar que la tentación es solo temporal. Lo mejor que uno puede hacer cuando uno es tentado por un lujo innecesario es ignorarlo. De esa manera, aprendes a pensar siempre. Con esto dijo Rivería señalando su frente en lugar de esto su dedo se alejó antes de señalar su estómago. Fiona sintió mientras Rivería la miraba a los ojos antes de asentir. Bien, parece que se entendió mi punto. Ahora, Ice, ¿nos vamos?, preguntó Rivería mientras Ice asentía antes de tomar su mochila y seguir al elfo alto, dejando a la amazona sola en la habitación. Mientras los dos caminaban por la mansión, permanecieron en silencio todo el camino, deteniéndose solo para dejar la manada con Raúl, quien estaba organizando el equipaje de todos. En realidad, no muchos iban al pueblo. Rivería se quedaba atrás para dirigir la parte técnica de la familia mientras Finn y Gareth venían. Ella solo estaba escoltando a Ice y asegurándose de que todo sucediera sin problemas. Una vez que salieron por la puerta, el equipo de Ice se movía de manera rítmica mientras continuaba hacia la puerta principal de la mansión donde Finn estaba parado con todos los que venían. Ice-san, ¿estás lista para partir? Lefilla sonrió instantáneamente ante la llegada de su ídolo. Finn, al escuchar las palabras, se alejó de Tione antes de asentir con la cabeza. Muy bien, parece que todos han llegado. Finn hizo una pausa mientras Raúl corría hacia ellos junto a Rivería con la manada. Entonces, ¿partiremos lo antes posible?, preguntó mientras todos asentían. Salieron rápidamente por la puerta y se dirigieron hacia la entrada occidental de Horario, pasando por la Torre de Babel antes de continuar por la calle principal, atrayendo muchas miradas intrigadas por su repentina marcha. Como se trataba de un asunto interno de la familia y no de un asunto oficial, no se anunció, por lo que ver a la familia Loki preparada para una pequeña expedición era raro, doblemente si se alejaban de Babel y no hacia ella. Mientras se acercaban a la puerta, el pulgar de Finn comenzó a doler mientras se acercaban a la puerta. Finn, que estaba más alerta, notó que Shakti estaba parada junto a la puerta, mirándolos directamente con una expresión seria. Genial, creo que estamos a punto de recibir malas noticias, pensó Finn mientras suspiraba antes de detener a todos una vez que llegaron a la puerta. Shakti asintió con agradecimiento.
¿A qué le debemos el placer a Shakti-san?, preguntó Finn mientras Shakti miraba a Finn seriamente. Solo quería advertirte que tengas más cuidado ahí fuera. ¿Recuerdas al hombre enmascarado? Finn asintió ante la pregunta. Era imposible no recordar a ese hombre. Bueno, ahora tiene un nombre. Más bien como un alias. Esto intrigó a Finn mientras se preguntaba por qué un alias podía causar una expresión tan seria en la capitana de la familia ganesa. Claro, ella siempre tiene una expresión seria. Este es simplemente, serio. Bueno, escúpelo muchacha, animó Gareth a Shakti, quien lo miró por una fracción de segundo antes de suspirar. Apollón, dijo mientras el área a su alrededor se volvía sepulcralmente silenciosa. Casi se podían escuchar los pensamientos sombríos que surgieron al pensar en la gran cantidad de control que el hombre tiene ahora sobre Rakia. Incluso los transeúntes que escucharon el nombre se detuvieron en seco. ¿Qué? Las palabras de Lefilla cortaron el aire mientras todos reflejaban las palabras en sus cabezas, excepto Shakti. Espera un segundo, ¿nos estás diciendo que este muchacho no solo eliminó a todo un ejército de nivel 3 sino que también se convirtió en el tercero al mando de un país entero? Preguntó Gareth mientras Shakti asentía. En teoría, él es la persona más influyente en todo Gekai que jamás haya existido. Ni siquiera Zeus y la familia Hera combinados podrían tener más peso que él, dijo Shakti mientras Finn miraba hacia abajo, pensando. Eso hace que las cosas sean interesantes, murmuró mientras Shakti asentía con la cabeza. Eso es así. Quería que todos tuvieran cuidado ya que en este punto, no hay nada que Horario pueda hacer contra él. Si hacemos algo injustificado, sería como atraer a una multitud enojada para que nos ataque. Podríamos ser capaces de manejarlo. Un ejército viene hacia nosotros pero dos. No es una posibilidad y si contamos Telski Urashibache todavía tiene algo de influencia allí, esa es una receta para el desastre, dijo Shakti mientras todos asentían. Muy bien, seremos más cuidadosos Shakti-san, pero nunca tuvimos la intención de enemistarnos con el hombre con el que tenemos una deuda. Solo queríamos formar una conexión con la aldea y ayudar a su crecimiento, así como también saciar nuestra curiosidad sobre otro asunto, afirmó Finn mientras Shakti asentía. Entiendo, Braver. Solo recuerda, Finn asintió antes de interrumpirla. Ten cuidado, lo prometo. Ahora, ¿está bien si nos vamos? ¿Sabes que tenemos todo despejado? Shakti asintió ante su pregunta antes de hacer un gesto con las manos. Las puertas se abrieron antes de que ella sintiera a Finn, lo que él rápidamente reflejó antes de que todos comenzaran a salir. El capitán de cabello zafiro compartió algunos saludos con los demás mientras pasaban antes de dirigirse hacia el horizonte, su destino, Anfesera. Igual al norte de Horario al mismo tiempo igual. El viento soplaba con fuerza mientras el frío invadía cada centímetro de la armadura de adamantita que seguía avanzando, tirando de un peso que no debería ser posible según los estándares humanos. La nieve brillaba sobre sus hombros y sacudía cada paso que daba. La piedra de la máscara brillaba mientras su cabello era completamente negro. Finalmente, dijo mientras se detenía, mirando por encima del borde de la montaña, revelando un valle, de longitud infinita desde donde estaba, el suelo debajo cubierto de nieve ennegrecida, dragones de diferentes razas volando alrededor. El Valle de los Dragones, dijo mientras se quitaba la máscara, con una sonrisa en su rostro mientras el cabello volvía su color blanco como la nieve natural. Ver había estado viajando durante una semana antes de llegar finalmente a lo que se suponía era el fin del mundo. El valle representaba eso en todos los mapas, ya que nadie se aventuraba a entrar o más allá debido a su dificultad. Como técnicamente estaba entrando en territorios inexplorados, al menos para su época, se puso la máscara dentro de una funda en el costado antes de caminar sobre la cima de la montaña y saltó. El costado se quebró cuando las piedras volaron por todas partes mientras Bell volaba hacia adelante de un solo salto antes de acercarse rápidamente a la velocidad terminal. Finalmente, se estrelló contra el suelo, agrietándose y hundiéndose ligeramente. El ruido notificó a los dragones cercanos de la nueva presencia, lanzándole ataques instantáneamente. Un dragón voló directamente hacia él mientras Bell se hacía a un lado en el último segundo, haciendo que el dragón fallara por poco y se estrellara de cara contra el suelo.
Se escuchó un crujido repugnante cuando su cuello se rompió, antes de que las llamas comenzaran a acercarse rápidamente a él. Bell miró a los dos dragones que enviaron el ataque antes de aparentemente desaparecer en sus ojos. Eres demasiado ruidoso. Las palabras fueron comprendidas por una fracción de segundo antes de que una lanza atravesara la cabeza del dragón, después de haber sido empujada hacia abajo. Bell rápidamente retrajo la lanza antes de arrojársela al otro dragón que intentó esquivarla, pero la lanza se pegó a su viento, causando que su grito resonara por todo el campo. Dije, Bell comenzó mientras explotaba hacia el dragón, la fuerza de su salto, enviando al dragón en desintegración volando hacia un lado. Es demasiado ruidoso. Gritó cuando su puño se estrelló contra sus fauces, destruyéndolas y haciendo que se convirtiera en polvo. Rápidamente agarró su lanza en el aire antes de aterrizar y mirar a su alrededor. En la distancia, más dragones se dirigían hacia su posición mientras Bell suspiró antes de extender su mano, dejando caer el polvo sobre su mano antes de inspeccionarla. Entonces quizás menos potencia. Estoy rompiendo las piedras mágicas, dijo Bell antes de darse la vuelta, dirigiéndose hacia donde se había estrellado la otra, recogiendo sus gotas. Ahora, comenzó antes de sacar la espada larga en su mano izquierda, sonriendo mientras los dragones se acercaban rápidamente. Soltemos un poco de vapor, finalizó antes de explotar hacia adelante sonriendo de oreja a oreja, sus pies dejando cráteres hacia los dragones, la batalla prometiendo una masacre. Igual Anfesera, 1 día después igual. Hanor, Alalaya y Adriene. Entrad y prepárate para el almuerzo antes de que se enfríe. Elora gritó para que todo el pueblo la escuchara. Hoy era un día libre en el entrenamiento de los niños, todos habían estado trabajando muy duro incluso con su padre en una misión. Los gemelos habían comenzado su entrenamiento poco antes de que Bell se fuera, dejando que Elora y Vache continuaran después de su partida. Entonces sus madres habían preparado una de sus comidas favoritas, para felicitar a todos por su arduo trabajo hasta ahora. Aunque no se compara con cuando lo hizo su padre, el katsudon seguía siendo magnífico. Dado que las estadísticas de Adriene eran tan altas, no le tomó tiempo llegar a la casa, poco después de que se le unieran los gemelos. Adriene, incluso ante el enfado de los gemelos, seguía convirtiéndolo en una especie de competencia cada vez, a pesar de que tenía una gran ventaja. Yo gano, exclamó Adriene. Hanor y Alalaya se miraron el uno al otro y luego a su hermana. Eso es porque eres más rápido, dijeron al unísono. No es mi culpa que seas lenta, Adriene murmuró mientras levantaba las manos ante el familiar comentario. Niños, dentro ahora. Elora gritó más fuerte esta vez. Si uno estuviera viendo esto desde lejos, es muy posible pensar que habría visto nubes de polvo en las formas de los niños cuando escucharon a su madre llamarlos la última vez, mientras se escuchaba a Vache reírse de sus gastos en el interior. Madre, estás mejorando en esto, afirmó Alalaya después de probar el katsudon. Ella es. Hanor secundó su reclamo. Aún no es tan bueno como el de papá, afirmó Adriene, seguido por el viento y un rápido golpe en la cabeza de parte de su madre adoptiva. Todos en la mesa se ríen mientras Adriene se frota suavemente la cabeza con gemidos que escapan de su boca. Por otro lado, el katsudon no se disfrutaría por mucho tiempo, ya que toda la familia procedería a mirarse colectivamente unos a otros con una mirada de complicidad. Ha llegado gente muy fuerte. Ereus, que todavía estaba llenándose la cara de comida, sin saber el pensamiento compartido de los demás, los miró con curiosidad. ¿Está todo bien?, preguntó mientras se limpiaba la cara. Un momento después, Elora y Adriene desaparecieron de la mesa cuando los gemelos se pusieron de pie de un salto. Vache le dio a Erebus una mirada fría y preocupada. Escóndete, dijo. El cambio de tono había alertado a Erebus, quien anteriormente no lo sabían los supuestos recién llegados. Dejó escapar un suspiro antes de levantarse. ¿Puedo al menos conseguir un libro?, preguntó mientras Vache se limitaba a mirar. Mientras tanto, fuera de la aldea, el grupo de Finn avanzaba a paso firme hacia la aldea del bosque. También habían notado las presencias inusualmente fuertes que había dentro de la aldea.
2 muy fuertes de nivel 5 o superior, y 3 que no estaban en el mismo nivel, pero uno todavía estaba como máximo en el nivel 3 o inferior. A medida que el grupo de aventureros se acercaba, fueron recibidos por una mujer con un hermoso cabello color crema. Saludos Braver, mi nombre es Aena y soy la jefa de Anfesera. ¿En qué puedo ser de ayuda? Saludos a usted también, jefa Saena, y en cuanto a tener ayuda, nos preguntábamos si podríamos hablar con la Espera, me disculpo. Me refiero a Apollón, dijo Finn con una sonrisa brillante. Oh, odio decir esto, pero él no está aquí actualmente. Saena frunció levemente el ceño ante sus propias palabras. Es una pena, dijo Finn antes de continuar. ¿Habría alguien más aquí con quien pudiéramos hablar? Sentimos algunas presencias bastante fuertes a medida que nos acercábamos a la aldea. Pregunta Finn, todavía sonriendo. Bueno, bye, jefe Saena. Gritó una voz femenina, haciendo que todos giraran en esa dirección. Elora. Qué bueno que estés aquí. Tal vez seas de mejor ayuda que yo, afirmó el jefe. Quizás. Escucho dudas. Elora bromeó mientras Saena la miraba. Para nada, pero te lo dejo a ti. Tengo otras cosas que debo atender. Buena suerte. Saena levantó la mano mientras se alejaba. Elora asintió antes de girarse hacia los miembros de la familia Loki y sonreírles. Entonces, ¿qué te trae por Anfesera, Braver? Ella pregunta mientras Finn sonríe. Oh, esperábamos hablar con Apollón, pero como mencionó Saena, él no está presente en este momento. Queríamos ti, dijo cuando lo interrumpieron a mitad de la frase. ¿Qué quieres con papá? Preguntó Adrienne mientras corría hacia ellos, con su espada enfundada en su costado derecho. Todos la miraron fijamente por un segundo mientras analizaban su presencia. Los ojos de Ice se abrieron un poco ante la gran diferencia de estatura y poder que sentía que irradiaba la joven. ¿Se las arregló para alcanzar este poder a la edad de 8 años aquí? Se preguntó mentalmente antes de recuperarse. Nada malo, se lo aseguro señorita, afirmó Finn con la pregunta persistente en el aire. Solo llámame Adrienne, respondió mientras Finn asentía. Como dije, no queremos nada malo. Después de todo, tenemos una deuda con el hombre. Solo queríamos tener una discusión amistosa con él sobre algunos asuntos, eso es todo, dijo crípticamente mientras Adrienne fruncía el ceño, pero asintió ante la respuesta. Entiendo a Braver, pero como te dijeron, actualmente no está aquí, interrumpió Elora mientras Finn asentía por 100ª vez. Entiendo. Estaría bien si tuviera la conversación contigo, Tul. Elora asintió ante la pregunta antes de guiarlos por el pueblo. Los demás presentes miraban a su alrededor, veían a los habitantes del pueblo levantados, charlando y trabajando para poder seguir adelante con su vida diaria. Ice, por otro lado, estaba más concentrada en las otras 2 presencias cercanas que los seguían. Mientras se giraba en dirección a una presencia, vio algo que hizo que sus ojos se abrieran considerablemente, lo cual fue notado por Tione, quien giró la cabeza en esa dirección. En lo alto de un techo había un niño, pequeño, pero con rasgos increíblemente similares al niño que habían estado buscando. Campana. Sus pensamientos se dirigieron al chico, que había sido expulsado de horario por una fracción de segundo antes de que sus ojos se posaran en sus orejas élficas. Tione, habiendo notado las orejas con bastante rapidez, miró a Ice y comprendió lo que había estado pensando durante una fracción de segundo. Los dos volvieron la cabeza hacia el frente justo a tiempo para escuchar a Gareth comenzar a hablar. Silencio, ¿qué animado lugar tienes aquí? Especialmente porque estás tan cerca de ese maldito bosque, mencionó Gareth mientras Finn miraba a su alrededor por un segundo antes de asentir. De hecho, supongo que están tan relajados debido a todas tus presencias. Preguntó Finn mientras Elora asentía sin mirar atrás. Sí, desde que Apollón y yo nos conocimos y se mudó aquí, no hemos tenido que preocuparnos por el bosque en absoluto. Es como si su sola presencia ahuyentara a todos los monstruos de la aldea. Ha hecho la vida mucho más simple y, francamente, más agradable, explicó Elora mientras todos asentían. Oye, conoces su verdadera identidad, ¿verdad? Tiona se animó enérgicamente mientras Elora no pudo evitar reírse, con una sonrisa en su rostro. Sí.
Como su esposa, por supuesto conozco su identidad debajo de su máscara, aunque no me corresponde decirle a nadie, lo conozcan o no, cuál es su verdadero nombre, respondió Elora mientras Tiona estaba a punto de continuar. Y como tenemos una deuda con él que no podemos pagar en este momento, lo menos que podemos hacer es no entrometernos. Cada uno tiene sus propias situaciones y circunstancias, intervino Finn antes de darle a Tiona una mirada mordaz que la hizo callar al instante. Gracias Braver, aunque tengo que preguntar. ¿Por qué están todos aquí menos Rivaría y Vete? ¿Hay alguna razón por la que no vinieron? Preguntó Elora con curiosidad. Bueno, alguien tiene que encargarse de los asuntos técnicos de la familia, mientras otro mantiene a todos en línea. Vete hará lo último mientras Rivería se encarga de lo primero en nuestra ausencia. No podemos dejar nuestra casa de familia sin vigilancia ante los ataques enemigos, dijo Finn. Elora comprendió rápidamente que la parte enemiga se refería a cierta diosa de la belleza. Entiendo, Braver. Ahora, aquí estamos. Bache aún debería estar adentro preparando suficientes asientos para todos, dijo Elora mientras abría la puerta. En el interior, se habían preparado varios taburetes cuando todos entraron. Elora y Adrienne tomaron asiento junto a Bache mientras los demás llenaban los huecos. Como habrás notado, habíamos estado comiendo cuando llegaste, pero aún nos quedan algunas sobras. Por favor, no dudes en darle un bocado, dijo Elora, mientras asentían en agradecimiento ya que no habían comido desde anoche. Esto es bueno. ¿Quién hizo esto? Dijeron Tiona y Tiona mientras daban un mordisco. Elora sonrió mientras Adrienne se reía entre dientes. Está bien, pero no se parece en nada al de papá. Él hace que esto sepa a pan, dijo mientras Elora la miraba. Bache se rió entre dientes porque sabía muy bien lo hábil que era Belle cocinando. Eso me da ganas de probar la comida del muchacho. Gareth rugió mientras reía. En otro momento, supongo. Ahora, vamos a trabajar, dijo Elora mientras Finn asentía, gentilmente tomaba un mordisco y tragaba. Por supuesto. Vinimos aquí esperando ayuda en dos asuntos diferentes, si eso fuera posible. El primero es uno más antiguo que sigue sin resolverse, y con lo influyente que esto, Finn hizo un gesto alrededor de la casa de Hekai. Estábamos esperando que puedas brindar un poco más de información sobre el asunto si fuera posible, comenzó Finn mientras Elora fruncía levemente el ceño. ¿Y qué información podría ser esa? Preguntó mientras Finn sonreía. Hay un individuo que está huyendo desde hace 9 años. Su nombre es Belcranel y se conoce con el alias de Little Rogue. Sus rasgos se parecen a los de un conejo, por así decirlo, con ojos rojos y cabello blanco como la nieve. ¿Tienes alguna información sobre este individuo?, preguntó Finn mientras le dolía el pulgar. Lo ignoró por el momento mientras Elora hacía como si estuviera pensando. El aire estuvo tenso durante los pocos segundos que le tomó al elfo volverse hacia Finn. Desafortunadamente, no puedo decir que me suene, sin juegos de palabras, añadió la última parte, aliviando la atmósfera mientras todos se reían entre dientes. Eso es desafortunado, aunque valió la pena intentarlo. El otro asunto tiene que ver con algo de ayuda. Estábamos planeando emprender una expedición a los pisos profundos para explorar territorios inexplorados una vez más, y nos preguntábamos si alguno de ustedes le gustaría hacerlo. Unirte a nosotros. Te ayudaría a mejorar tu estatus y te daría la oportunidad de subir de nivel, razonó mientras Elora lo miraba. Ella ya sabía que Belle se habría negado instantáneamente ya que literalmente no podía ir a horario mientras Freya estuviera allí. Eso y el hecho de que su habilidad está casi desactivada lo dejaría completamente vulnerable a su encanto una vez que se detuviera. Es una oferta tentadora, Braver. Pero me pregunto, ¿por qué no enviaste una carta? ¿Por qué viniste aquí en persona con tantos aventureros de alto nivel? Preguntó mientras le lanzaba una mirada sospechosa. Merley, una muestra de formalidad. Tenemos una deuda con todos ustedes y simplemente dejar una carta y no venir aquí en persona sería bastante grosero con lo que sucedió anteriormente. Aunque realmente no puedo ocultar que también teníamos curiosidad por el villaje. Eso no está en ningún mapa, razonó Finn. Para todos los presentes, era como si los dos fueran los únicos en la conversación, ya que escuchaban constantemente.
Bache sintió la necesidad de empujarlos hacia la puerta, Adrienne sintió lo mismo pero sabía que no podían hacer nada en ese momento. Muy bien, es la razón más buena que puedo pedir. En cuanto a mi respuesta, desafortunadamente tengo que rechazarla. Mis deberes aquí como jefe de los guardias en Anfesera me mantienen demasiado ocupado ya que está junto a mí entrenando a mis hijos. Dijo Elora mientras Bache asentía. También estoy ocupado entrenando a Adrienne y ayudándola, así que tendré que rechazarlo. Finn asintió ante las palabras. Comprensible. Bueno, echaremos un vistazo al pueblo antes de despedirnos y luego Tul. Gracias por tu hospitalidad. La comida también estuvo excelente, dijo Finn mientras se levantaba. Todos les agradecieron antes de salir por la puerta y despedirse. Todos esperaron a que estuvieran fuera del alcance del oído antes de que Elora suspirara y se recostara en su silla mientras Bache fruncía el ceño con fuerza. Dios, por supuesto que aparecen sin avisar, murmuró Bache mientras Elora gemía. Lo sé, me alegro de que se haya solucionado rápidamente. Por cierto, ¿dónde está ese Dios nuestro? Preguntó Elora mientras Adrienne se animaba ante la mención del dios. Sí, yo también me pregunto dónde está. Bache suspiró mientras miraba hacia atrás. Hacia la puerta. Le hicimos regresar al taller de Bea Pollón, se corrigió Bache temiendo que todavía estuvieran al alcance del oído de los de nivel 7. Está bien. Bueno, voy a ir a informarle de lo que pasó. ¿Por qué no limpias aquí con Adrienne? ¿Alalaya y Hanor deberían regresar aquí pronto? Preguntó Elora mientras Bache asentía. Definitivamente. Esperemos que no sintieran demasiada curiosidad por la apariencia de Hanor. Él es prácticamente la viva imagen de un joven, ya sabes quién, murmuró Bache mientras Elora se reía entre dientes. Lo sé, pero no es nada que podamos controlar, dijo antes de salir y cerrar la puerta, dirigiéndose hacia el taller. Aproximadamente a mitad del camino, Elora se detuvo y miró hacia el horizonte directamente hacia el norte, sonriendo levemente. Espero que todo te vaya bien, cariño, murmuró, parándose allí por un segundo antes de continuar su camino hacia el taller. A fin del video. No te olvides de suscribirte y comentar, eso me motivaría mucho a seguir subiendo videos.